A medida que mis ojos iban descubriendo los tesoros que la soledad y el olvido casi habían borrado de la memoria de los hombres, más y más me encantaba con la fascinación de los secretos de estas tierras. Aquí sentí profundamente los tiempos y espacios. Aquí encontré la horizontal y la vertical, el punto, la línea simple y sensible, mi constante búsqueda por lo esencial, ritmos de verticales, severos y musicales, el profundo misterio de los horizontes inacabados, el color metafísico de las horas paraguayas, la mágica sorpresa del reencuentro del tiempo pasado, la alineación encantada en los espacios infinitos, la indefinible sensación de revivir visiones ancestrales frente a tierras desconocidas, la sensación de apagar un poco de sed de aventuras solitarias que siempre poblaron mi espíritu de extrañas resonancias inmemoriales. Tantas cosas encontré aquí. ¿Qué más podría decir? Tal vez mi esfuerzo en interpretar el sentido de esta tierra no haya sido tan concluyente como yo ambicionaba, pero fui sincero y en esa actitud de fidelidad a mis sentimientos y a mi conciencia artística deseo reafirmar la coherencia conmigo mismo. Es de un catálogo de una exposición, de una retrospectiva que Livio Abramo hace en 1967. Gracias. Pero quiero decir nomás una cosa, compañeros acá, que estamos hijos de Livio, yo me daría, estamos acá, y todos los que están acá también, ¿verdad? Yo le veo ahí a Lili Segovia, le veo a Lucy Yegros, le veo a la hija de Lela, le veo a tu hija, y una familia muy grande, una familia que son todos estos, y es más, lo que más emociona, y permítame leer después algo que escribí sobre eso, es la gente joven que hoy pregunta de Livio. La gente joven que hoy está preguntando y te dice, hay mucha gente joven ahí en el fondo, que ¿cómo era Livio? ¿Qué era? Y hablamos con Fátima Martín y eso, Livio todavía no fue estudiado del todo, desde otras áreas, desde otros lugares, creo que es importante. Y si me permiten, Javier, voy a leer esto, que tiene que ver con yo soy el hijo que terminó dando vueltas por la comunicación, el hijo de Livio que terminó dando vueltas, también el orgullo de Livio de los años 30, 40, que fue un gran jornalista, como dicen los brasileros. Y bueno, quiero leer esto que partió de un muchacho que se va a estudiar ahora a Berkeley, a Boston, música, que es Sebastián Ramírez. Y me dijo algo así que Livio una vez me dijo, Livio decía que yo no enseño música, yo enseño a pensar. Dice el muchacho que es el profesor de la Universidad Nacional de la Asunción. Entonces, permítame leer esta pequeño texto. ¿O querés también empezar a hablar? No, en serio. Malola, ¿me permite leer esto? Que esto surge de esa charla que tuve, donde también estuvo Fátima. Son las 21 horas en punto, como todos los días, desde hace más de 5 años, me siento en la mesa de trabajo de noche. Quiroga detrás de la cabina de cristal, como diría mi amigo Bruno Masi. Se encienden las luces, empieza el programa. Frente mío, el profesor Tommy Verón, un joven de 24 años, prodigio de la percusión. Del otro lado, el invitado Rodrigo Ramírez, músico y docente de la Universidad Nacional de la Asunción. La larga charla dura 2 horas. En medio de ella me dice una frase que me transportó absolutamente al pasado, a los años 80. Me decía, yo le digo a mis alumnos, yo no enseño música, yo solo, antes que nada, enseño a pensar.
y acordándose de Livio Abramo, gente que tiene hoy 30 años. Por eso es tan importante rescatar a Livio del pensamiento. Estas palabras me llevaban absolutamente a esa época. Antes, como decía Livio Abramo, antes que nada me interesa la gente que piense que el arte sirve para pensar, para ser buenas personas. Después veremos si salen o no artistas. Palabra de Livio que muchos han escuchado ustedes, ¿verdad? Es curioso, paradójico, en aquellos años que él llega al Paraguay, a finales de los 50, cuando en Asunción se construía el moderno hotel guaraní y se seguía enseñando, pero se seguía enseñando algo que Espatusa, esto voy a decir yo y te vas a acordar perfectamente, porque fuimos alumnos de este señor que nos enseñó antes de irnos ahí, nos decían, Espatusa y Roberto, pasen, hagan el punto de fuga perfecto para el rancho perfecto. Y después de ahí nosotros terminamos, le conocimos a Livio Abramo que nos dijo, rompan el rancho perfecto. Tiren todo eso, por favor, empiece de vuelta. Y ahí me dijo, capitán, rompa todo y empiece de vuelta. Es muy fuerte, eso es así. Me cambió la vida. El tiempo pasó, Livio Abramo, aquel periodista, jornalista para los brasileños, emparentado con las luchas de reivindicaciones sociales de los años 30 de Brasil, como su hermana, fundadora del Partido de los Trabajadores, sigue vivo en el recuerdo y emociona a ver gente joven que se interesa en la vida y obra de este hombre, padre de grabado moderno latinoamericano. A veces digo, ojalá muchos pudieran tener una vida de artista. Ningún día es igual al otro. Decía en la charla que tuve con el músico José Ramírez, que en esta semana partió a estudiar al mismo lugar donde estudió nuestro inolvidable Lobito Martínez, en Boston. Recuerdo los días de Livio en Asunción, desde que me tocó convivir allá por 1980 en los talleres, tenía 14 años. La magia de cada día, un comentario sobre un poema dadaísta, una charla sobre la Venus de Milo, sobre alguna etnia del Paraguay, mientras la gubia hacía lo suyo en la incisión a la madera. Otros, como yo, con un simple lápiz, manchas y tintas, dándole forma a alguna vieja hoja olvidada en algunos de los rincones de aquel taller de la calle Santa Fe, que hoy se llama Irrazábal, casi el hijo de Ayala. Una campera de jean, un esteñido vaquero, una transparente mirada, y el camino seguía en la vieja combi azul. Los pasajeros, la distinguida familia que armó en el Paraguay, aparte de la suya, ahí está Carla y está Regina Duarte, en la combi, el inolvidable Manito, el artista de Cateura, Edith, Fabiola, Alejandra, Alba Rosa, Fátima, Carlos, Lela, Greta, Margarita Sánchez Minela, que ella le conoció, en la calle como lustrabota y vino a grabar. También Genara, que era mujer en situación de calle, que Livio le daba de comer y venía al taller y fue una gran grabadora. Hay una Genara Medina. En fin, para hacer corto esto, preparados siempre todos nosotros para algún viaje en esa camioneta acostumbrada a recibir a ese mundo de gente que el maestro invitaba para recorrer alguna muestra de Asunción o simplemente ir a su lugar preferido de siempre sobre la calle Palma, el Di Trevi. La contemporaneidad y actual vigencia de este maestro llegaron para mí en las palabras de este eximio músico sentado en la mesa de mi programa, y termino con estas letras que inspiraban estas líneas. Yo no enseño música, enseño antes que nada a pensar. Gracias, Livio, por darme las herramientas para volver a pensar en el camino que la vida decidió darme. Gracias. Bueno, yo querría, de una manera mucho menos emotiva y más aburrida, si se quiere, hablar de lo que fue la intención básica de esta muestra. El texto que tienen ahí atrás, de alguna forma, resume cuál fue la intención, tratándose de una persona que trabajó en distintas áreas que abarcaron realmente bastante.
y que, si bien son áreas afines, cada una tiene su especificidad. Entonces la idea fue la de tratar de encontrar, como metafóricamente habla el texto que está atrás, cuáles fueron los denominadores comunes y cuáles fueron hoy diríamos los links, las conexiones, los une con flechas posibles entre actividades como pedagogía en distintos niveles, el patrimonio cultural y la identidad o la propia creación artística, la gestión cultural de intercambio, un trabajo de más de 30 años, cuando nos hablaba el Mercosur, pero fue una suerte de Mercosur cultural avant la lettre, podríamos decir, ¿verdad? Pero podemos resumir más todavía, o quizás pudimos haber utilizado la figura Pessoa, que tiene todos sus alias, Álvaro Reis, qué sé yo, que son todas aparentemente obras distintas, pero están unificadas porque obviamente son producto del mismo escritor. Pasamos una, por favor, la siguiente. Esto sería todavía más sintético. La muestra tuvo por propósito, por lo menos, una aproximación, un intento a dejar registro de esas huellas entendidas como aportes, como sustantivaciones culturales concretas en áreas que, si bien son específicas, en el caso de Livio resultan inseparables y complementarias. Quiero pasar rápidamente de esto para no usar mucho tiempo. Siguiente, por favor. Por ejemplo, cuando hablamos de links o de unir con flechas, podríamos, algo de eso se intentó, no quiero repetir mucho lo que ya está ahí afuera, sino tomaría algún ejemplo y podría ir a Brasil también. O sea, hay como un enriquecimiento mutuo que se da en una retroalimentación en cada una de esas áreas que forman un todo, ese dibujo que había que ir descubriendo y que intentamos empezar a descubrirlo, por lo menos, porque coincido, hay mucho que decir que no se ha dicho, casi todo probablemente. Por ejemplo, rápido, cómo juega, cuál es la relación entre las transformaciones de su propia obra local en relación al paisaje local, de lo cual habló Carlos, otra historia, la que él encuentra acá, otra estructura física, otro universo cultural. Siguiente. Por ejemplo, esta visión del entorno todavía era presente en aquel momento, porque hablamos de Misiones en la década del 60, todavía podría considerarse Paraguay profundo antes de que la globalización acabase con la mayoría de aquel otro Paraguay que sí existía en aquel momento. Y podemos contrastar esto con la obra previa en Brasil. Aquí hablaríamos de algo más centrípeto, algo que se cierra, no en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? En contraposición, por supuesto, también con una síntesis, porque claramente la obra paraguaya de Livio da una vuelta de tuerca en lo que hace a sintetizar su propia obra previa, según señaló Tavares, haciendo un paralelo entre Livio y Volpi, por ejemplo, ¿verdad? Siguiente. Estas cosas más, les llamo yo con un poco de atrevimiento, más centrífugas, más festivas, etcétera, etcétera, incluso literal y metafóricamente, mandala, fiesta, bueno, eso cambia, eso se transforma. Ahora, eso guarda mucha relación, esta síntesis guarda mucha relación también con lo que mencionaste, o sea, esa figuración tradicional, bueno, dibujo del rancho y rópanlo, también corre paralelo, este desarrollo de su trabajo a su labor pedagógica. O sea, la sintaxis visual de cuño moderno que tiene esa genealogía que podemos llevarla a Cleo, a Kandinsky, punto de línea sobre el plano, a lo espiritual en el arte, que en los 40 pasa por Kepler, o sea, lo que es el lenguaje visual aplicado a la pedagogía artística, creo que efectivamente fue un pionero, y parte de eso se siguió usando y se sigue usando en instituciones educativas hasta hoy. O sea, esa sintaxis de la imagen
que no había en esa época una formulación clara, juega, está ese link, el mismo dibujo recorre tanto su labor pedagógica como su propia producción artística. Siguiente, por favor. Podemos incluso ir un poco más lejos, establecer ese vínculo entre lo que es su labor como periodista, su inserción en el campo cultural. Aquí quiero saltarme de Paraguay, ir a Brasil un ratito, porque de Paraguay creo que no está todo, pero algo ya hay, no sería tan buena idea reiterar lo que está allá afuera. Y el giro sintáctico que él tiene hacia la década del 40, cuando produjo aquella serie de Pelosa Town basado en la obra de Arinos. Justamente hay una vinculación entre periodismo, activismo social y producción de obra artística. En este caso, colocado eso en la perspectiva de una imagen que se va volviendo más, no quiero usar la palabra sofisticada, pero más depurada, incluso desde el punto de vista técnico, cuando él utiliza esas otras herramientas más propias del grabado de metal, ¿verdad? Siguiente. Me refiero a este tipo de figuraciones, a este tipo de obras, que implicaron un cambio en la visión que él tenía de un grabado mucho más comprometido con el activismo social. Siguiente. Que a su vez podemos relacionar como genealogía con ese activismo del cual estoy hablando, porque finalmente él empieza haciendo esas ilustraciones para diarios de las comunidades italianas en São Paulo, tipo Pasquino Colonial, Los Spaghetto, y también como a través de ese periodismo, de esa labor periodística, periodismo de la imagen hacia las caricaturas, él va incorporando eso a su propia obra, y ese activismo alimenta su propia obra, un proceso de ida y vuelta. Siguiente. Me refiero a este tipo de cosas, ¿verdad? E incluso él tiene una brevísima pasantía, digamos, por el PCB, por el Partido Comunista Brasileño, que no pegó, no tuvo mucha afinidad, pero el resultado de eso sería, por ejemplo, aquella imagen que está a la derecha, que es el anuncio del film de Einstein, del acorazado Potemkin. No es una imagen que sea muy conocida, ¿verdad? Pero cómo el grabado también juega con esa cosa sindical, digamos. Siguiente. O estando también en función de periodista en Diario da Noche, que era uno de los medios de Assis de Chateaubriand, que él estaba ahí formando lo que iba a ser después su imperio mediático comunicacional. Él es contratado para realizar dibujos, pero los dibujos no cayeron muy simpáticos, eran charge, no sé cómo se podría traducir a español charge, una imagen que sí, pero que comenta un hecho de actualidad, digamos, es una práctica más común en el periodismo de allá que en el nuestro, también hay, ¿ok? Pero no cayeron bien esos diseños, entonces le pasan a otra sección menos comprometedora para su espíritu crítico, y él se aburre y diseña este tipo de cosas que, estando en esa redacción de Diario da Noche, él traba amistad con Geraldo Ferraz, que fue un crítico muy conocido y escritor, y a través de eso, que también era afín ideológicamente con él, ¿verdad? Él va a vincularse con el arte concretamente, o sea, ya estaba, pero va a tener una vinculación más estrecha a través de Lázaro Segal, que le lleva los dibujos. Hay entrevistas y documentos que cuentan que él se aburría y hacía pequeños dibujitos, incluso en hojas de papel diario. Yo encontré esto en São Paulo, y creo que podría ser, incluso por la fecha, uno de esos dibujos que le llevó a Segal. Es decir, una cosa lleva a la otra, esa lleva a la otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Siguiente. Estamos hablando de 1931. Paralelamente a ese trabajo, también de periodista, en Diario da Noche, él lo que hace es, él con Mario Pedrosa, el mencionado Ferraz,
forman por razones de la situación política muy complicada que se estaba viviendo en Brasil en ese momento, que era más o menos previa a la instalación del Estado Novo por Getúlio Vargas, que implicó un corte y una suerte de liquidación de la vieja república, que tampoco era tan vieja, entre paréntesis. Ellos publican este diario, Abramo publica en ese diario, Homem Libre, estas ilustraciones que a su vez sirven desde un uso social, digamos, periodístico, ilustrativo, que sirven, creo yo, cuestión de ir investigando un poco más, de serie, de antecedentes a lo que va a ser la serie España, que también la produce más o menos en ese momento, dedicada a la Guerra Civil Española, que es la imagen que está en la extrema a mi izquierda, ¿verdad? A su derecha. O sea, hay esa concatenación de actividad periodística informativa que se vincula a la artística siguiente. Y así, sucesivamente, también podemos vincular ese activismo social con una vinculación al campo cultural modernista, básicamente de São Paulo, que estaba intentando crear una continuidad entre lo que fue el inicio de ese modernismo brasileño de la semana del 22 en el Teatro Municipal de São Paulo, y lo que después fueron las bienales de São Paulo, o sea, cuando ese sistema ya está consolidado. Entonces hay ahí una serie de iniciativas como el SPAM o el CAM. CAM era el Club de Artistas Modernos, que tenía a su cargo los Salones de Mayo, que fueron como maquetas más pequeñas de lo que después fue la Bienal, en el sentido que eran salones en donde ya se invitaban artistas extranjeros, Calder, por ejemplo, expuso ahí, Ben Nicholson y otros más, ¿verdad? Hay un montón de italianos, etcétera, etcétera. Entonces, esa cosa del periodismo, del activismo, porque Pedrosa, Ferraz, él, eran muy afines ideológicamente en ese sentido, ¿verdad? Lleva a esa otra cosa. Siguiente, por favor. O sea, en la conexión entre aquella cosa que está acá a mi derecha, los modernistas del 22, ahí está Pagú, está Anita Malfatti, está Tarsila, está Andrade, un retrato que le hace Livio a Tarsila, y un retrato que le hace a su amigo, colega y afín políticamente, que fue Geraldo Ferraz. Siguiente. Bueno, al mismo tiempo el creador del CAM, del Club de los Artistas Modernos, fue este arquitecto y artista modernista brasileño, ingeniero en realidad también, Flávio de Carvalho, un personaje completo, una figura de aquellas, que lo vincula a él al Club de Artistas Modernos y a los Salones de Mayo, en donde él profesionaliza y sistematiza un trabajo previo. ¿Okay? Ahí está de derecha a izquierda, la mía, Livio en uno de los Salones de Mayo, allá al fondo. Al frente está Santa Rosa, un pintor conocido en Brasil. Luego está la invitación que le pasa a Flávio de Carvalho a él, invitándole a la muestra de grabados que habían traído de Alemania de Käthe Kollwitz, que obviamente fue tremendamente influyente en la obra de Livio Abramo. Y a la derecha, a mi izquierda, perdón, acá la última, fue una obra. El CAM era una suerte de club, sí, como el nombre lo decía, Club de Artistas Modernos, pero tenían de todo, comentarios, charlas sobre folclore, artes plásticas, teatro. Esa es una obra, una escena, la foto no es muy buena porque no hay buen registro, yo no lo encontré, de una obra bastante provocadora, con guión de Carvalho, que fue Bailado do Deus Morto, que, en fin, causó mala impresión, vino la policía, cerró todo, qué sé yo, y se supone, por lo menos Carvalho así lo afirma en esa revista de los Salones de Mayo, que la escenografía fue esos personajes que ven ahí con las máscaras de aluminio, cosas muy raras. Él la atribuye a Livio Abramo. Siguiente, para ir cerrando. Y bueno, también en ese tiempo podemos tomar las vinculaciones entre el patrimonio, su propia obra, y traer eso a Paraguay incluso. Siguiente.
tiene esta cosa, o sea, si su primer grabado es más un grabado vinculado al obrero, meninas de fábrica, operario, etcétera, etcétera, acá él va abriendo su universo temático a cuestiones más, coloqué entre comillas, costumbristas. En realidad no son costumbristas en un mal sentido, como en este caso de Fuchibó, que forma parte de un álbum de litografía, donde él se va abriendo a este otro paisaje físico y social, no necesariamente vinculado a lo sindical como fue en un primer momento. Siguiente. O esta cosa más costumbrista, semi-portinarista, diría yo, que es Casamiento Omboy. Es un poblado ya de origen jesuita, creo que se llama Embu ahora, en Brasil, en donde él tiene esta escena del casamiento popular y qué sé yo, nada más a modo de anécdota. Siguiente. Con esto que hasta hoy se conserva, ¿verdad? Está destinado ahora, era un convento, ahora se destina a un museo. Siguiente, un centro cultural. Bueno, y ahí podríamos seguir con esas asociaciones que fueron, reitero, para ir concluyendo, las que intentamos, por lo menos preliminarmente, ir marcando en esta muestra cómo se van complementando y se van sustantivando esa riquísima gama, ese número importante de áreas de acción y de incidencia que tuvo Abramo en nuestro país. Podemos pasar ya y ir cerrando, disculpen la gestión cultural, o sea, colocar el patrimonio de los siglos XVI a XVIII, XIX incluso, junto al folclore, junto a la obra contemporánea en aquel momento, era formular una visión del universo visual paraguayo, no solamente sumamente innovadora, porque eso no tenía no estaba la jerarquía de las bellas artes y luego la artesanía y qué sé yo, no, todo eso chao, ¿verdad? Se había acabado y se colocaban en pie de igualdad esas tres vertientes de la visualidad local, que son precisamente la patrimonial histórica, religiosa, la artesanía popular, la artesanía y obviamente la producción urbana más contemporánea, que varias instituciones locales hoy colocaron eso en acervo, en museo, y realizaron a partir de eso se inspiró mucho el guión curatorial de ciertas instituciones que son muy importantes actualmente. Siguiente. Y bueno, y así hablar de intertexto volviendo a donde arranqué, a la serie Paraguay. Siguiente. El tema patrimonial. Y a la izquierda está mi derecha, acá, Edson Mota, una figura importantísima de la restauración del patrimonio histórico en Brasil. Acá, a la izquierda, está el organigrama de PAN, que era la Dirección de Patrimonio Histórico y Artístico, dependiente en ese momento del MOPC, que probablemente se matrizó desde el IPAN de Brasil, o sea, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, donde eso que fundó Lúcio Costa y toda esa historia. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, nada, ahí volvemos a la obra paraguaya, muy vinculada a lo patrimonial. Estos eran pueblos de vocación, hoy diríamos, patrimonial de conjunto, sería el término contemporáneo, y en fin, otras cosas más. Siguiente, y cerramos ya. O incluso el intertexto porque ese es un intertexto de carácter cultural, es decir, él reinterpreta esa arquitectura en cuanto producto cultural local, o puede reinterpretar la propia naturaleza, convirtiendo también en motivo reprocesado artístico los textiles populares que le da forma de las palmeras que estamos viendo ahí, ¿verdad? Como aquellas mantas de San Miguel y qué sé yo. Y bueno, básicamente por ahí iba la intención de la exposición, y nada, gracias y disculpen lo atropellado de esta intervención. Bueno, mi conexión con Livio es más desde el alma. Estuve con él el último día en que estuvo en la tierra y fui llamada por el Centro de Estudios para hacer el primer taller de grabado con la técnica de grabado en metal.
un pequeño tallercito. Luego de unos años me llamaron para hacer el taller de cerámica. Yo propuse que fuera mi madre, más Elita Maratí hacía un concurso de cátedra, entonces en ese caso debía ser yo. Y así es como ingresé a este centro con mucha alegría, con mucha satisfacción y con mucha gratitud también, porque el centro se mantuvo a pesar de que a veces habían pocos estudiantes. Igual se apoyaba la cultura y que la escuela de Livio continuara. Livio es un maestro de la maestría, que es algo muy especial. No es lo mismo ser profesor y maestro que manejar la maestría. Y manejaba la maestría porque él tenía ideas muy propias, específicas de lo bueno que era ser buen ser humano. Y por otro lado, tenía también claridad con respecto a que el arte estaba muy ligado a la armonía. Eso se ve en sus obras y se ve también en los que fueron sus estudiantes. Una libertad más dentro de una armonía. Trabajó también la geometría, lo que ahora nosotros los artistas llamamos la geometría sagrada o de alto orden. Él ya lo trabajó en aquella época de una forma muy específica. Dentro de esa geometría sagrada iba trabajando los mandalas y todas las obras que pudieran verse en una organización muy especial, y con eso otorgaba él al Paraguay un orden, una forma de visión muy estable. Eso era lo más grande de él. Con respecto a que no enseñaba música, mi sentir es que sí enseñaba música, y vaya si lo enseñaba, porque toda su obra era una sinfonía y llevaba a los estudiantes a deshacer cualquier cosa y empezar otra obra sinfónica. Entonces, mi gratitud, no solo porque pude hacer cerámica, sino que también hice cursos de mandalas y de geometría dentro del arte, y fue una gran satisfacción también que el centro se abriera con mucha libertad para que se pudiera hacer eso. Y bueno, ese es el Livio que yo admiro, llevo en mi corazón, y es nuestra inspiración para hacer posible que cada estudiante que llegue en realidad se descubra a sí mismo dentro de un campo del arte que yo podría llamar saludable, de un arte que es útil para sí mismo, para su crecimiento, para su vitalidad y así también para los demás. Soy María Gloria Echauri, me conocen como Malola, y en realidad yo no asistí a clases con Livio Abramo, no fui su discípula lastimosamente, pero sí me tocó estar muy de cerca a Livio Abramo cuando, siendo estudiante de arte, estudiante de LISA, decidí investigar sobre su trayectoria aquí en el Paraguay. Entonces, creo que me considero discípula de Livio Abramo en ese sentido, porque toda su actuación, su obra, ha enriquecido
mi obra también como artista visual. Y en realidad yo traje mi libro. Este es un libro que yo hice sobre Livio Abramo, que fue lanzado por el Fondec en el año 2012, y que realmente nació por una inquietud mía de conocer más sobre este importante artista brasileño que vivió entre nosotros aproximadamente 30 años. Entonces me puse a investigar y a recoger material que gentilmente me prestaban, me donaban sus propios discípulos, ¿no? Y fueron a citarles de conversaciones con ellos, entrevistas semiabiertas, para haber llegado al resultado de este libro, porque pude sistematizar todo ese material disperso entre sus discípulos y gente, personas cercanas a él, ¿no? Entonces, es una investigación que resultó para la licenciatura de Artes Visuales, ¿no? Yo soy licenciada en Artes Visuales. Y yo rescaté la trayectoria de Livio Abramo desde el momento de su llegada al Paraguay, que fue en el año 1956. Él fue invitado por el director de, en ese momento, Misión Cultural Brasileña, el señor Albino Peixoto. Y Livio Abramo en esa oportunidad presentó una muestra de su obra gráfica y de algunos dibujos. Entonces el público que asistió a ese evento, la mayoría eran artistas plásticos muy importantes ya aquí en Paraguay, como también gente muy importante del ámbito de la cultura acá. Y Livio Abramo, a partir de ese momento, conoció a esta gente, y él llegó en un momento en que en el Paraguay había muchos cambios desde el punto de vista cultural. Si bien todavía estaban encasillados en lineamientos así académicos, ya había un grupo de gente que estaban ávidos de conocer cosas nuevas, se interesaban muchísimo por la obra de Livio Abramo y le propusieron hacer un taller de grabado. En ese momento el grabado no era conocido en Paraguay. Y Livio Abramo realmente, desde ese momento, podemos decir de que él dio el impulso inicial del grabado moderno en el Paraguay, porque se fundó el taller, y este taller, a su vuelta, él permaneció aquí en Paraguay como 15 días, él volvió al Brasil porque él en ese momento era profesor del MAM, del Museo de Arte Moderno allá, era curador, era comisario de bienales. Livio Abramo era ya un artista reconocido, eximio artista allá, y maestro también. Entonces él volvió al Brasil, y después de unos años recibió una invitación para que fuera director del Centro de Estudios Brasileños, pero del área cultural. Entonces ahí realmente se generó el espacio del grabado, del aprendizaje del grabado, y yo creo que entre el público y aquí están muchos alumnos que pueden luego compartir sus experiencias con respecto a cómo se daba ese espacio, ¿verdad?, en el que ellos mismos me contaban de que había como una exigencia en la técnica, y que él, lógicamente, que no se detenía en la técnica, él iba mucho más allá, porque él decía, no se dejen llevar por la forma bella,
rescaten eso que está por detrás, lo esencial, lo más expresivo. Eso les pasaba él a sus alumnos, ¿no? Entonces, Livio Abramo poseía un gran caudal de conocimiento y también una madura concepción moderna. Y esto se sentía en su obra y también en su actuación. Entonces, bueno, ese fue un aspecto que yo tomé a Livio Abramo como maestro, ¿no? Y el segundo aspecto fue él como impulsor de iniciativas fértiles, así lo llamé al capítulo, donde hablo de cómo él actuó de nexo entre artistas paraguayos, brasileños, cómo él a través de estos intercambios, él renovó el ambiente artístico paraguayo, porque él traía artistas de la calidad de María Bonomi, Nuno Ramos, ustedes recordarán mejor que Fay Ostrower, que era teórica y artista visual a la vez. Bueno, entonces, y él en este aspecto me gustaría que después Carlos Espatusa rescate también la valoración que él dio al arte jesuítico guaraní, a las tallas que él llevó a una de las bienales en San Pablo, ¿no? Para que se conociera. Y a la vuelta devolvió estas tallas restauradas totalmente, y antes de entregar a sus dueños, él también hizo una exposición aquí en la Casa de la Independencia que se llamó La Fe y la Flor, con estas tallas para que el público paraguayo conociera estas obras. Y bueno, el tercer aspecto que yo destaco en este libro es su obra plástica, gráfica, y toda su obra está llena así de principios de contemporaneidad que ya fueron señaladas por Javier, por Marité, ¿no? Y yo digo que es también una obra que es producto de un espíritu investigador, porque Livio Abramo, desde el momento que vino al Paraguay, él rescató lo local, pero con un lenguaje totalmente acorde al momento, ¿verdad? Y o sea que él presentó el grabado aquí en Paraguay despojado de esa parte funcional, porque en el Paraguay se conoció el grabado en otros momentos, ¿no? Durante la guerra teníamos el Cabixuí, y después también en los talleres jesuíticos aparecieron grabados, ¿verdad? Pero esta vez el grabado ya estaba despojado de eso funcional y se presentó como obra de arte. Bueno, yo creo que es un momento de agradecer al embajador, al agregado cultural, por impulsar estas actividades, esta gran muestra de Livio Abramo, porque yo, después de haber hecho esta investigación, llegué a la conclusión de que nosotros los paraguayos estamos en deuda con Livio Abramo. Fue muy grande, nos enseñó demasiadas cosas, y también les quería contar de que un rasgo destacado por sus discípulos, a quienes yo entrevisté, no entrevisté a todos, ¿verdad? Porque él tuvo demasiados discípulos, pero los que estaban más cercanos a mí me decían, destacaban la cualidad humana de Livio Abramo, de cómo él como maestro era generoso para transmitir sus conocimientos, hasta sus materiales, ¿no? Entonces, creo que esta es una manera de agradecer a Livio Abramo por todo lo que hizo por nosotros los paraguayos. Y gracias a ustedes. Queridos amigos, como no podía ser de otra manera, yo conocí a Livio Abramo en Villarrica. Entonces, era un evento organizado por la señora Olga Blinder,
Ramiro Domínguez y el propio Livio Abramo. Ellos trataban de acercar a la ciudad eventos culturales importantes. Trabajamos con Livio Abramo 3 días en los que él nos expuso cómo podíamos hacer los maestros un trabajo con el método justo y con pocos elementos para poder trabajar en las escuelas que normalmente en el interior son bastante pobres. Entonces trabajamos 3 días, él nos enseñó prácticamente los secretos del grabado, de lo más sencillo posible, con los utensilios que podíamos tener en nuestras casas, inclusive pequeños formones, lo que fuere, de modo a conseguir una imagen impactante que se pudiera ir replicando en otras y trabajando con lo que se tenía en la casa, que eran cosas muy sencillas de conseguir. Ese mensaje caló mucho, sobre todo en las profesoras que estábamos ahí, y quedó claro el mensaje. Se puede hacer, se puede enseñar arte con el método exacto, con pocos elementos y no principalmente elementos de arte. Cuando terminaron esas clases, yo fui a mi casa y segundo después llegó el profesor Abramo para invitarme a que participara de sus clases en Asunción. Entonces yo como que dudé un poco. Él enseguida se rió y me dijo: Fabiola, las clases son gratis para vos, pero dice, tienes que buscarte el pasaje y la estadía. Además está decir que fueron clases muy bien aprovechadas y que marcaron mi vida en ese momento. Fue exactamente en el año 1954, a poco tiempo de que Livio llegó acá a Asunción. Así que, bueno, así entró el grabado y Livio Abramo en mi vida. Me gustaría decir que junto con Lazar Segal, Osvaldo Beldi y Livio Abramo son los pioneros del grabado brasileño moderno, y que llegaron con sus trabajos, sobre todo con su magisterio y con el impacto visual de sus obras, llegaron a poner el grabado brasileño no solo en Sudamérica como muy importante, sino prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Livio llegó a este país, su enseñanza no fue comprendida, ni siquiera muy bien aceptada. En Asunción se enseñaban artes de otra manera muy antigua, por no ofender a nadie. Entonces, exactamente. Entonces, con el tiempo, el peso del taller de Livio fue muy grande y no hubo casi nadie que no pasó, aunque sea mirar por la ventana, qué es lo que se hacía en los talleres de Livio. Yo rescataría 2 cosas de su enseñanza tan particular
que ya fue mencionada aquí. En primer lugar, lo que él llamaba la pedagogía del error. Ustedes saben que en el grabado en madera no se puede borrar, ni tampoco no se puede agregar nada. Entonces es muy importante tener en cuenta primero el error que podés cometer y tratar de no cometerlo. Entonces, él tenía una manera de enseñar en la que él consideraba que, aparte de que nadie estaba exento de cometer un error, el error era una posibilidad pedagógica de poder aprender realmente, en el sentido de que cuando tenías que buscar el error, también tenías que proponer la solución. Él no te decía, esto está errado y hace así para arreglar. No. Te podías quedar toda una clase, como varias veces nos pasó a muchísimos de los que estábamos ahí, mirando la bendita tabla a ver si dónde estaba justamente ese error y para poder aprender de eso. Llegaba un momento en que él perdía la paciencia y entonces te decía, justamente esto es lo que no hay que hacer. Ahí ya estabas bastante complicado, porque tenías que empezar de nuevo y no podías tirar esa tabla, porque eso no estaba permitido. En 14 años que estuve con Livio jamás vi desechar ninguna tabla por ningún alumno. Así que entonces máximo lo que podías hacer es dar la vuelta a la bendita tabla y comenzar de nuevo. Ese era una de las características de su enseñanza. Y por otro lado, el habernos enseñado muy claramente a mirar los trabajos de los demás y no necesitar copiarlos exactamente. Tenías que empezar a mirar los trabajos que te interesaban, por supuesto, con qué herramientas se hacían, cuál era su estructura interna, cómo estaban usadas esas herramientas, cómo se aprovecharon todas las formas de expresión con esas herramientas, cómo se solucionaron las formas y los lenguajes que tenías que usar ahí. Entonces te quedaba muy claro que copiar un trabajo, en primer lugar, era copiar la creación de otra persona, y en segundo lugar, de que una copia, por más buena que sea, no tenía más que un mínimo valor dentro de lo que llamamos la historia del arte. ¿Qué más puedo decir de Livio? En primer lugar, rescatar su gran amistad. Era un amigo que me ayudó a criar a mis hijos y a orientarlos, porque todos pasaron por el taller, todos estuvieron aquí, así que tengo que... En segundo lugar, que era el amigo más leal que conocí. Tenía una lealtad sin fisuras. También era un maestro generoso. Era un hombre que nunca lo he visto guardar para sí alguna técnica, alguna cosa y no enseñarle a los demás. Era un maestro absolutamente generoso y al mismo tiempo un maestro responsable, porque si él en ese momento, a pesar de su gran cultura,
si vos le preguntabas algo y él en ese momento no sabía, él te decía, espéreme, voy a consultar. Y a la clase siguiente, no es que eso te decía para empujar nomás con la barriga y dejar que eso pase, sino exactamente venía y te explicaba eso. Así que eso marcó para todos sus alumnos, esa ética profesional que él tenía. Y por último, decir también de que en sus clases, las clases sociales no existían. Entonces, todos éramos tratados de la misma manera. Y teníamos el mismo peso específico y social dentro de su clase. Eso era muy reconfortante, porque entonces vos sabías que eras tratado de la misma manera que los demás, no importa si tuvieras los dedos llenos de anillos de brillante o simplemente los dedos sucios de trabajar en otras cosas. Así que entonces era así. Así que sí, Livio Abramo fue un hombre que, como ya dijeron acá, impactó en nuestra sociedad. Y quisiera terminar diciendo lo que dijo su hermana Lelia Abramo en su libro Arte y Vida, que el maestro Livio Abramo fue respetado, amado y considerado en este país, sobre todo por su bonomía. Así que nadie jamás pudo dudar de su buen hacer y buena voluntad. Así que gracias a los que hicieron posible que Livio Abramo estuviera en nuestras vidas y que haya marcado tan profundamente nuestro trabajo y nuestras vidas. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme a este coloquio ejemplar que tenemos aquí con los compañeros y maestros, ¿verdad? Fabiola, te quiero decir que yo era uno de los que miraba a la ventana. Yo nunca fui alumno de Livio. Fui realmente un invitado a comer siempre los mediodías de domingo en su casa y esa fue mi mejor enseñanza con Livio. Cuando cocinaba ese bello lomito, ese brócoli con ajo, era un placer escuchar sus palabras con el olor al ajo. Él en ese momento te decía todo lo que uno puede aprender en su clase. Yo no tuve oportunidad de estudiar con él, no tuve tiempo, ¿verdad? Tuve 2 oportunidades que él organizó exposiciones mías acá en el Centro de Estudios Brasileños, donde realmente él me retaba. Me dijo, para, Toranzo, para, me decía, todo el tiempo me decía. ¿Y por qué, don Livio? Para, me dijo. Estás exponiendo demasiado, no tenés tiempo para tu obra, tenés que mirar, tenés que quedarte quieto y pensar en lo que estás haciendo. Esa fue la mejor educación que a largo plazo recién me di cuenta de lo que él me decía. Era un poquito travieso en todo porque era joven, tenía 18 años y andaba por todas las galerías, le conocía a todos los artistas y más le conocía a través de mi padre, que tenían un amigo en común que era Joao Rossi. Joao Rossi es el que le unió a mi padre con Livio Abramo y ahí es donde yo le conozco a él de oído, ¿verdad? Hasta que lo conocí personalmente, tanto a su familia, Dora sobre todo, Regina, Carla, que fueron como una familia mía de los fines de semana. Nosotros compartíamos charlas, me hablaba de cosas y siempre me retaba, por supuesto. Era la mejor educación que tuve con él, pero eran solo retos. Me dijo, y después se reía al despedirme, decía, no hagas caso a lo que te dije, pero pensá. Otra cosa también que él me dijo a partir de esta historia es un poquito de saber mirar la obra, tanto la mía como la de los demás. Yo estaba descubriendo un mundo muy grande,
Yo no sabía que iba a ser artista visual, en este momento soy, ¿verdad? Pero no sabía y no comprendía el camino que me llevaba Livio con sus charlas. Mi carrera ejemplar era arquitectura, ¿verdad? Y tuve que cambiar por ser artista visual. Y eso lo agradezco a mis otros maestros también. Aparte de Livio, Livio fue un gran compañero y también como un padre que te retaba a decir las cosas en forma y hacer las cosas en forma. Y también, antes de terminar este pequeño referente a lo que fue Livio para mí, lo que más aprendí a él, así como dijo Marité, como dijo Fabiola y Malola, ¿verdad? El factor humano que tiene el artista. Nosotros somos tal vez grandes artistas, grandes pensadores, grandes hacedores, pero a veces nos olvidamos de ser seres humanos. Y yo creo que lo que aprendí de él fue ser humano antes que ser artista. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Fabiola, por trasladarme en el tiempo a estas experiencias maravillosas, ¿verdad?, que ya sucedieron hace muchísimos años. Veo que hay un público bastante importante que no puedo ver muy bien. ¿Quiénes conocieron a Livio? Entonces, creo que pueden entender un poco esa idea de la atmósfera que pudimos sentir cuando se abrió esta exposición. Realmente fue trasladarnos en el tiempo, reencontrarnos a muchas personas que conocimos desde diferentes puntos al maestro Livio y recordar todas estas anécdotas que comenzaban a comentar aquí los compañeros. Es realmente algo extraordinario. A quienes ejercemos la docencia, la influencia del maestro perduró todo el tiempo, no solamente por lo que aprendimos con él sobre arte, sino también a la figura del maestro o del profesor o de quien acompaña, ¿no es cierto?, a la docencia en la formación de estudiantes. A mí me tocó ingresar, me separé un poquito de la luz, perdón, me tocó ingresar a la Escoliña cuando, como hablaba Fabiola, la posibilidad de estudiar arte en Paraguay era sumamente difícil. Las opciones eran pocas y muchos de los espacios no eran lo suficientemente atrayentes, o digamos, uno no podía tener como una continuidad, digamos, en el estudio, ya sea de dibujo, pintura o historia del arte. Yo correspondo también a una generación que suplía la formación del arte en la carrera de arquitectura, ya que, digamos, en la misma uno podría nutrirse de muchísimas cuestiones de que tal vez no podía estudiar en otro sitio. Ingresar a finales de los 80 a estudiar a la Escoliña fue realmente una experiencia extraordinaria, como decía, de un aprendizaje fabuloso que me acompaña hasta hoy. Me hizo conocer a muchísima gente y estar de la mano de las enseñanzas de Livio y también de la profesora Edith Jiménez, ¿verdad?, que era una compañera extraordinaria en esos espacios, ¿verdad?, que eran realmente el mejor tiempo que uno pudiera tener en su semana. Estas clases sin duda producen, digamos, una añoranza de tantas anécdotas, ¿verdad?, que me recuerdan a Livio, desde la manera de mirar el ejercicio, ¿verdad?, en el que a veces uno se detenía sin poder continuar con el proceso, digamos, de su dibujo o de cual fuera, digamos, la obra que estuviera emprendiendo. Y él tenía esa sabiduría de saber esperar el momento en el cual darte una indicación que te terminaba desnucando, porque decía, gira tu gráfico, deja de mirar en esa misma posición. Era realmente brutal, ¿verdad? Y eso pasaba, pero luego que él esperaba, ¿verdad?, tal vez
de que uno pudiera solo encontrar, digamos, cómo resolver, digamos, ese ejercicio, esa propuesta que estaba desarrollando, y cuando ya no había remedio, ¿verdad? Ahí aparecía, digamos, esa vuelta o ese giro en muchísimas cuestiones, ¿verdad? También sus clases de historia del arte. Recuerdo una clase de claroscuro que era casi como ver una película de terror. Te transportaba a una cuestión tan dramática y teatral que era imposible no poder aprender o apreciar aquello que él quería que te emocione, ¿verdad? Esa emoción que de verdad tuve cuando vi esta exposición, quiero felicitarles a Javier, a Carlos, ¿verdad? A todos los que hicieron posible esta exhibición extraordinaria, que además incluye a todo el grupo de artistas que formó Livio, ¿verdad? Eso es algo sumamente valioso en este espacio. Que felicito a la Embajada, al Centro Cultural, por esta fabulosa idea en la que nos permite reencontrarnos y también reafirmar la memoria de lo que es parte del arte contemporáneo en Paraguay, y a un elemento, pero absolutamente esencial, del producto de arte hoy. Quienes estudiamos con él aprendimos muchísimo, no solamente de técnicas ni de teorías, sino también del ejercicio de la profesión, de esos frisos del Partenón, donde están los actores de una sociedad, ¿verdad? Que es la clase obrera, el empresario, la mujer, el vendedor, el personaje de la calle, y ese paisaje que nosotros vivimos en sus dramáticas lluvias, ¿verdad? Yo por eso realmente no creo que hablaron muchísimo, es muy poco lo que puedo agregar. Me siento realmente honrado de haber sido alumno de Livio. Me siento realmente feliz de estar aquí en este espacio que tenía otra forma, tal vez en otro tiempo, ¿verdad? Y de que se siga, digamos, apostando a la formación, al diálogo y también al archivo de lo que sucede con el arte en Paraguay. Así que simplemente es felicitarles a todos, sentirme sumamente privilegiado de encontrarme con muchos de ustedes, y que seguiremos seguramente hablando de muchas anécdotas a las que les invito también a participar. Y si me permiten, señor embajador, al Brasil, Livio Abramo es paraguayo.